¿Qué tal chicos? Muy buenos días. La clase de hoy es sobre despeje de fórmulas. Antes de empezar quisiera ver ciertas definiciones, como por ejemplo qué es una ecuación. Una ecuación se define como una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por un signo igual. Las ecuaciones las utilizamos en el día a día. Por ejemplo, si tú sumas una papa más otra papa, vas a tener que el resultado serían dos papas. Es algo muy simple, pero nos topamos con ello todos los días. No es el único caso en el cual vemos ecuaciones. Imagínate lo siguiente, que tienes una persona que usa gafas y usa una corbata, y a esa persona tú le quieres quitar la corbata, y si le quitas la corbata vas a tener lo siguiente como resultado. Esto es una ecuación en la cual también interviene signos menos, pero nunca deja de faltar el igual. Ahora, para avanzar, les enseñaré básicamente cuáles son las partes de una ecuación. Una ecuación se compone de dos miembros, el miembro izquierdo y el miembro derecho. Ahora, una ecuación también se compone por términos. No es necesario que cada miembro tenga la misma cantidad de términos, eso es indiferente. Pero ahora, ¿cómo tú identificas un término? Fácil y sencillo. Los términos siempre están separados por un signo, ya sea de más o un signo menos. ¿Sí? En este caso, en el miembro izquierdo tenemos dos términos, 1 y 2 porque están separados por un más, mientras que en el lado derecho, en el miembro derecho, solo hay un término. No se vayan a confundir. Este número que está aquí está multiplicando a la papa, no está sumando ni restando, por ende este conjunto de aquí sería un solo término. Ahora, en una ecuación también pueden haber variables, por ejemplo una variable, su nombre lo dice, es algo que puede variar, puede tomar cualquier valor. Generalmente nosotros trabajamos en álgebra con letras, sea X, Y, A, B, C, etc. Una ecuación también puede contar con coeficientes o constantes, que son simplemente números que acompañan a las variables y por lo general o bien las están multiplicando o las están dividiendo. Para poder realizar un despeje de fórmulas es necesario conocer operaciones inversas u operaciones básicas. Veamos, ya las conocemos, por ejemplo el inverso de la suma es la resta, el inverso de la multiplicación es la división y el inverso de la potencia es la radicación. Por ejemplo, puedes tú tener 2 al cuadrado, ¿cuál sería su inverso? Sería raíz cuadrada de 2. Si tienes 2 al cubo, su inverso sería raíz cúbica de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay más operaciones inversas, pero estas serían las básicas. Para que quede un poco más claro el despeje de fórmulas y cómo funciona, haremos una serie de problemas para que entiendan bien cómo es el proceso. El primer problema nos solicita que despejemos la variable a de la siguiente expresión. Recuerden que las variables pueden ser letras, A, B, C, D, X, Y, Z, lo que sea. Entonces, como primer paso que yo les sugiero es que se enfoquen en esa variable y no la pierdan de vista. ¿Cuál es el objetivo de despejar una variable? Simplemente dejar que esta letra se quede sola. Y por lo general se sabe dejar a la variable que tú quieres despejar del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, identifica cuántos términos hay en la ecuación. Recuerda que términos son aquellos que están separados por un signo más o un signo menos. Entonces, en el miembro izquierdo de la ecuación tenemos dos términos, mientras que en el miembro derecho solo tenemos un término. Ojo con eso. Entonces, primer paso que debes hacer es eliminar todos los términos que acompañan al término que contiene la variable. Entonces, este es el término que contiene la variable de interés. Entonces, tú debes mover a esta o eliminar a esta variable que está aquí. ¿Cómo se elimina? Fácil y sencillo. Haces este paso. Es decir, si tú tienes a una b positiva, tú lo que harías por lógica es restarle una b. Tienes que tener en cuenta que si a una ecuación tú le agregas algo, en un miembro también debes agregárselo al otro miembro. En este caso fue menos b, quiere decir que al otro lado también tienes que agregarle menos b. ¿Y qué logras con esto? Pues que en el lado izquierdo se elimine la b que tú querías de alguna manera quitar. Y te queda la siguiente expresión. Te queda menos a, que es la variable que tú estás queriendo hallar. Te queda 3c menos b. Ahora, como tú quieres despejar a, aquí hay un signo que está molestando. Tú no quieres despejar menos a, quieres despejar a. Entonces se aplica un artificio matemático que consiste en multiplicar a toda la ecuación, a todos los términos de la ecuación, por un menos 1 y aplicar ley de signos. O sea, menos por menos más, la a nos tendría que quedar positiva
Menos por más 3c sería menos 3c, nos va a quedar negativo el 3c, y menos por menos de la b nos va a quedar positiva, quedándonos de la siguiente forma. Aquí simplemente reordené los términos para que el positivo quede primero y el negativo quede segundo, pero es indiferente en realidad. Avancemos con el siguiente problema. Aquí también nos solicita que despejemos la variable a, y mucho ojo que aquí tenemos fracciones ahora. Como primer paso, ya saben, tenemos que identificar cuál es la variable que tenemos que despejar, en este caso es a. Segundo paso, identificar cuántos términos hay en la ecuación. Veamos, aquí en el miembro izquierdo hay solo un término, mientras que en el miembro derecho hay dos términos, ¿sí? Tenemos un término que tiene fracción y un término que no tiene fracción. Tercer paso, hacer que el término que contiene a la variable de interés se quede sola. Entonces hay que mover a este otro término. ¿Cómo lo hacemos? Como ya aprendimos hace poco. Como aquí tenemos menos c, lo lógico sería que le sumemos una c. Pero así como le sumamos una c al miembro derecho, también hay que sumarle una c al miembro izquierdo. Con esto logramos que se elimine esa c negativa, con la c positiva. Nos queda la siguiente expresión. Ahora, ya nos quedó el término de la variable sola, ¿sí? Ahora hay que eliminar a los coeficientes que acompañan a la variable de interés. Entonces empecemos por el 3. Si se dan cuenta, el 3 está dividiendo a la variable. ¿Y cómo tú quitarías un número que divide una variable? Por lógica, multiplicando este término por 3, quedándonos lo siguiente. Multiplicamos al miembro izquierdo por 3, y como multiplicamos aquí por 3, al miembro izquierdo también se lo multiplica por 3. Con eso se puede simplificar el 3 que estaba dividiendo con el 3 que pusimos a multiplicar. Posteriormente, en el miembro izquierdo, haremos la propiedad distributiva. Bueno, 3 por 2, 6, y 3 por 1c nos va a quedar 3c de este lado, quedándonos esta expresión. Y nos va a quedar en el lado derecho simplemente 2a, porque el 3 ya lo eliminamos. Ahora, aún queda un coeficiente más acompañando a la variable. Como este 2 está multiplicando a la variable, lo que haríamos nosotros es dividir a este término para 2. Pero otra vez, si en un lado divides para 2, en el otro lado también tienes que dividir para 2. Se simplifica el 2 que divide con el 2 que estaba multiplicando y ya la variable nos quedó sola. Pero mira que el 2 de acá divide a todo el miembro izquierdo, quedándonos lo siguiente. Ahora, como les dije en el problema anterior, la variable siempre por convencionalidad tiene que quedar en el lado izquierdo, y nos queda esto de aquí. Otra forma de haber resuelto este problema sin necesidad de haber hecho tantos pasos sería lo siguiente. Nosotros nos podemos ahorrar los pasos en los cuales hay que eliminar términos, ya sea sumando, restando, multiplicando o dividiéndolos. Entonces, si nos enfocamos en el problema inicial, si nosotros hubiésemos querido eliminar c, haríamos lo siguiente, y es mucho más sencillo. Por ejemplo, si tú quieres eliminar c, date cuenta que está negativo, dices esto, ok, lo quiero pasar al otro lado. Como lo paso al otro lado de la ecuación, cambio de signo, ¿sí? En vez de restar, pasa a sumar. Aplicas la operación inversa, ¿sí? Como está menos c y lo quiero mover al otro lado, sería más c. Y mira, nos quedaría esta expresión de aquí. Simplemente movimos a menos c al otro lado y le cambiamos el signo. Mucho más rápido que haber hecho todo este paso que está aquí. Asimismo en el siguiente. Ahora, si yo quisiera eliminar el 3, como el 3 está dividiendo, entonces el 3 lo paso a multiplicar al otro lado. Operación inversa. Como divide, ahora pasa a multiplicar. Y ya tendrías el paso de acá. Obvias el paso de aquí. Continuamos. Ahora, como el 2 multiplica la a, dices, ok, como multiplica, pasa a dividir. Y paso a dividir. Y ya tienes el resultado. Entonces, una vez que tú ya tengas mucha práctica en esto, no es necesario que tú hagas los pasos intermedios. Esto solo te explica el por qué ocurre lo que les acabo de explicar. Ahora trataremos de hacer el problema de aquí, el cual nos solicita despejar la variable f aplicando simplemente trucos. Primer paso, identificar la variable. Perfecto. Segundo paso,
identificar la cantidad de términos. Hay uno, este sería otro término y este sería otro término. Esto es uno solo porque aquí no hay ningún signo que los separe entre ellos. No hay ningún más ni un menos. Entonces, siguiente paso, hacer que el término que contiene a la variable se quede sola. Es decir, hay que mover a menos g. Y como les enseñé anteriormente, como aquí está menos g y lo quiero pasar al otro lado, o sea, al lado izquierdo, ese menos g cambiaría de signo, convirtiéndose en más g. ¿Sí? Movimos de menos g al lado izquierdo y se hizo más g. Ahora lo que tendríamos que mover sería aquello que acompaña o multiplica la variable. En este caso son estas dos letras que están aquí, que son la n y la l. Ahora la n multiplica a la f, mientras que la l la va a dividir. Vamos a mover primero a la l. Como la l divide, pasaré al otro lado a multiplicar, pero mucho ojo, no multiplica solo a la b, multiplica a todos los términos que se encuentren en el lado izquierdo, de la siguiente manera. Ahora nos enfocamos en la letra n. La n está multiplicando a la raíz que contiene la f. Entonces, como multiplica, pasaría al otro lado a dividir. Nos queda esta expresión que está aquí. Nuevo paso, nuevo procedimiento que les voy a enseñar. Para eliminar una raíz, recuerden cuál era la operación inversa de una raíz. Era la potencia. Como es raíz cuadrada, quiere decir que tienes que usar una potencia cuadrática. Entonces aplicas el siguiente artificio matemático. A cada lado de la ecuación la elevas al cuadrado. Con esto logramos nosotros que la raíz cuadrada con la potencia cuadrática se simplifiquen, quedándonos únicamente la parte interna de la raíz. La parte izquierda queda como tal. Ahora sí, dices, ok, para despejar f únicamente me falta mover a la letra c. Obviamente si la quiero mover al otro lado, sería con la operación inversa, que sería multiplicar. C pasa a multiplicar a todo lo que estaba del lado izquierdo, pero así f nos quedó solo. Por convencionalidad, cambiamos el orden de los miembros para que nos quede f del lado izquierdo y ya queda despejada nuestra ecuación.